Muy bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias por poder estar hoy aquí y escuchar su palabra y abrirla y entender lo que su palabra nos dice y cómo la palabra nos enseña y obra en nuestras vidas. Les pido por favor que abra su Biblia en 1 de Juan, capítulo 2. Vamos a compartir en esta mañana los versículos 18 al 29. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 19. Y vamos a ver en este pasaje 4 razones por las que nosotros necesitamos aferrarnos al Señor Jesucristo. 4 razones por las que necesitamos aferrarnos a Cristo. Si usted tiene la misma versión de la Biblia que tengo yo, la sección que vamos a leer probablemente tenga un título. ¿Cuál es el título? El Anticristo. Y creo que hablando con Bruno, él me preguntaba si este domingo tocaba el pasaje del Anticristo. Es una palabra llamativa y un tema que llama la atención. Pero estudiando este pasaje nosotros vamos a ver que el énfasis está puesto en otro lado. El énfasis está puesto en nuestra necesidad de aferrarnos al Señor y en nuestra necesidad de permanecer en Él. Es un tema, obviamente, el Anticristo, ya lo vamos a ver, pero este pasaje nos va a enseñar a nosotros, nos va a recordar nuestra necesidad de permanecer, nuestra necesidad de ser fieles, de perseverar. ¿Sí? Una doctrina que nosotros solemos llamar o conocer como la perseverancia de los santos, y que tiene 2 aristas esa doctrina. La primera tiene que ver con lo que Dios hace. ¿Qué Dios hace? Dios guarda a los suyos, Dios no permite que ninguno de los suyos se pierda. Y la otra arista es, si nosotros somos suyos, aferrémonos al Señor, porque nosotros tenemos algo que hacer en la perseverancia. Tenemos que ser fieles, tenemos que correr la carrera, como decía Pablo, tenemos que afianzarnos. Mientras yo leía este pasaje me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la importancia de conocer, de abrazar y de seguir la verdad? Porque este texto es un recordatorio y tiene que ver mucho con lo que compartía Bruno, con que nosotros estamos viviendo tiempos, siempre pasó, pero estamos viviendo tiempos en los que se levantan todos los días falsos maestros y hablan en nombre de Cristo, pero no predican a Cristo y no llevan a las personas al Señor, sino que las llevan a sí mismos en los 2 sentidos, a que se enfoquen en cada uno en sí mismo, o si no, que se enfoquen en la persona que les está predicando o compartiendo, ¿no? El famoso siervo que no es ningún siervo porque se sirve solo. Bueno, eso es una gran realidad. Y yo siempre pienso, muchas veces, me da mucha pena, porque uno conoce gente, ¿no? Mucha gente, uno ha conocido un montón de gente y aprecia un montón de gente y ve que un montón de gente está en lugares donde el Evangelio no es predicado, donde el Señor no es anunciado. Lugares perfectos no existen. Hay lugares donde se predica muchísimo mejor que acá, con mayor pureza doctrinal, y sin embargo el corazón de los hombres siempre hace que haya algún tema. Pero hay lugares donde no está para nada la palabra de Dios. Y eso es cada vez más grave y es cada vez más terrible. Y a veces uno se lamenta porque hay muchas personas que están en esos lugares o llegaron a esos lugares con mucha sinceridad. Son sinceros, están en una búsqueda sincera. Pero la verdad es que en nuestra salvación y en el hecho de conocer al Señor, la sinceridad no alcanza. No alcanza con ser sincero, con tener buenas intenciones. ¿Sí?
si un niño de ustedes tiene una enfermedad, ¿no? Levantó fiebre y ustedes miraron un TikTok que decía que si le daban spray con jugo de limón y stevia, eso le iba a bajar la fiebre. Y en vez de llevarlo al doctor o hacer algo distinto, le dan eso. ¿Ustedes lo van a hacer porque son malos? Y no, son sinceros. ¿Le hace bien a ese nene? Y no. Ojalá que no sea nadie. Que no le haga nada. Pero podemos sinceramente a veces estar muy equivocados. Y si estamos equivocados, no importa la sinceridad. Por más sinceros que seamos, vamos a cosechar el fruto del error en el que estamos. Y yo quiero que cuando nosotros leamos este pasaje, usted preste atención a 3 términos importantes que van a aparecer acá. El primero es anticristo o anticristos. Es un término que vamos a tratar de aclarar para entender el pasaje. El segundo término es la palabra unción. También una palabra muy usada y muy mal entendida o muy mal explicada o tergiversada a propósito. Y creo que la palabra que no hay que explicar, pero que es muy importante y es la palabra en la que recae el énfasis de este pasaje es la palabra permanecer. Permanecer. Y es interesante porque Juan va a decirnos una y otra vez, ustedes permanecen en el Señor. Bueno, entonces sigan permaneciendo. Porque ustedes permanecen, sigan permaneciendo. Perseveren, perseveren, sean fieles. Con eso en mente vamos al pasaje de hoy y vamos a encontrar en él entonces 4 razones por las que necesitamos aferrarnos al Señor Jesucristo. Dice 1 de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, este es anticristo, perdón, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Amén? Bien. ¿Prestaron atención a lo que yo les indicaba? El énfasis que hace Juan en esta necesidad de aferrarnos al Señor, de permanecer, en permanecer. Yo decidí expresarlo como un mandato para nosotros también, aferrarnos al Señor. Y cuando nosotros estamos hablando de aferrarnos al Señor, estamos hablando de aferrarnos al Evangelio y de aferrarnos a su palabra. Nosotros tenemos que recordar que Juan está escribiendo esto a creyentes, a personas que él ama, que aprecia,
a personas en las que Él confía que son realmente verdaderos creyentes. Y por eso quiere transmitirles dos cosas. Primero, una sensación de cuidarse, de urgencia. Miren que hay muchos que los están queriendo engañar. Estén alertas, cuídense. Hay ese llamado en el pasaje y en toda la carta. Pero también hay un tono paternal, amoroso, cuidadoso. Porque Juan los llama una y otra vez, hijitos, hijitos, y les da una seguridad. ¿Cuál es la seguridad? Ustedes tienen la unción del Santo. Y es esa unción la que les enseña todas las cosas, y es esa unción la que los hace permanecer, y es esa unción la que los hace estar, andar y caminar en la verdad para que ustedes no sean engañados. Así que por un lado, nuestra obligación, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, estar alertas ante el engaño. Pero por otro lado, la demanda de ese compromiso y de ese velar y orar y estar alertas viene acompañada con esta seguridad. Ustedes están seguros porque es el Señor el que los guarda. Y Él los guarda porque Él ha puesto su palabra en ustedes, Él ha puesto su espíritu en ustedes. Bien, primer razón por la cual nosotros necesitamos aferrarnos a Cristo es lo que dice de los versículos 18 y 19. ¿Por qué necesitamos aferrarnos a Cristo? Porque son tiempos difíciles, porque hay muchos engañadores, entre paréntesis, cada vez más, y entonces necesitamos aferrarnos al Señor. Nosotros tenemos que ser conscientes de que son tiempos difíciles. Empieza Juan, bueno, no lo pasemos por alto. La primera palabra de nuestro pasaje es hijitos. Ya eso nos marca el tono. No es un reto, es un cuídense. Miren que yo les hablo desde el amor que les tengo y desde el cariño. Y les dice Juan, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos a tratar de explicar un poco eso. Si yo les digo a ustedes que el texto habla del último tiempo, ¿en qué nosotros podemos pensar? Generalmente vamos a pensar en el momento inminente de la segunda venida del Señor. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta cuando alguien nos pregunta? ¿Cuándo viene el Señor? Pronto. ¿Pronto cuándo? Pronto. Pedro habla y dice, ¿no? Lo que algunos tienen por demora es paciencia. Pero el día y la hora nadie lo sabe. O sea, este pasaje hace referencia a la venida del Señor. Pero esa expresión último tiempo o última hora, en realidad está hablando de este último tiempo. Mire, abra su Biblia, por favor, en Hebreos, capítulo 1, verso 2. Verso 1, perdón. Lo debe saber de memoria usted. Hebreos 1, verso 1 y 2. Y dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta expresión entonces, ¿no? Ahí la palabra es postreros días, último tiempo, últimos días, última hora. La palabra acá, último tiempo, la expresión es escateora. Escate, final, hora, tiempo, hora. Como son distintas formas de traducirlo de acuerdo al contexto, pero está hablando de eso. Esa expresión, el último tiempo, como vemos acá en Hebreos, no significa solamente el tiempo inminente de la venida del Señor. Nosotros estamos viviendo en el último tiempo. ¿Por qué? Porque no hay más nada.
Adán recibió una porción de revelación, digamos. No sé si llamarlo porción, no sé cuál sería la forma. Pero él conocía en parte, ¿no? Después, Abraham recibió también una revelación mayor. Después, Moisés recibió una revelación mayor. Después, David, Isaías, Jeremías. Cada uno de los protagonistas y los profetas del antiguo tiempo, del Antiguo Testamento, fueron descubriendo el plan de Dios de a poco. Dios fue revelando sus propósitos progresivamente. La revelación es progresiva. Abraham, nosotros podemos pensar, Abraham habló con Dios. Sin embargo, Abraham tenía una revelación de Dios menor a la que nosotros tenemos. ¿Por qué? ¿Cuál es la revelación final y perfecta del Señor para nosotros? Su Hijo Jesucristo. La encarnación del Señor Jesús. Su vida aquí en esta tierra, su muerte, el rescate del pueblo que Él hizo, el Evangelio, son la palabra final de Dios. La revelación final de Dios. ¿Qué queda a nosotros ahora? Esperar. ¿Dios va a mostrar algo más? ¿Dios va a enseñarnos algo más? No, ya está todo. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que falta en el plan del Señor? Que el Señor efectivamente venga, decrete y ya está decretado, pero concrete, sería la palabra, la derrota final de Satanás y todos los enemigos y instale su reino definitivamente y para siempre en esta tierra. Eso es lo único que falta. Pero nosotros estamos en los últimos tiempos, porque eso que los antiguos no lo conocían, nosotros ya lo sabemos. Nosotros ya sabemos el final de la historia. Por eso es que estamos viviendo en el último tiempo, ya sabemos. O sea, la expresión último tiempo tiene que ver con la fase final de la historia y la venida del Señor. Pero nosotros también estamos en los postreros días. La expresión postreros días es este periodo de tiempo entre que el Señor ascendió a los cielos y el Señor venga. Nosotros vivimos en los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque no hay más nada. Dios no tiene que dar ningún otro paso en su historia de la redención. ¿Se entiende? Por ejemplo, en Hechos, no lo busque, Hechos 2, después del día de Pentecostés, Pedro se para y habla delante de todos citando al profeta Joel. ¿Y se acuerdan lo que dice? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo comenzó a concretarse esa palabra? A partir de ahí, el primer capítulo de Hechos, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, Hechos 2, ahí se cumple esa palabra, que es que el Espíritu Santo, y lo vamos a ver porque es importante en este pasaje también, empieza ahora a morar en los creyentes. El Espíritu Santo no moró en ningún creyente del Antiguo Testamento, solo en los creyentes del Nuevo Testamento. Ese tiempo que inaugura la venida del Espíritu Santo, ¿cómo lo describe Pedro? Ahí en Hechos. Postreros días. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿sí? Estos días finales, nosotros consideramos esta época nuestra como el tiempo final o el tiempo postrero, el tiempo último. Ya está, es lo que, no hay más nada nuevo, Dios no va a poner nada más a cocinar, digamos. Esto es el postre, ya está. ¿Qué falta? Que la cortina se baje definitivamente y el Señor venga y se haga efectivo algo que ya está, porque nosotros lo vemos en Apocalipsis, ya está.
Entonces quería primero que entendamos esa expresión. Ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Vamos a explicar esa expresión. Cuando primero la palabra anticristo aparece en la Biblia 7 veces. Las 7 veces que aparece las usa la misma persona, Juan. ¿La Biblia solo Juan habla del anticristo? No. También otros autores lo mencionan. Daniel, Mateo, Marcos. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es el anticristo? Vamos a definir eso. Es una persona, es una figura que aparece en la Biblia y que va a ser una figura que se va a levantar en el tiempo final, final, en oposición al Señor Jesucristo. La palabra anticristo significa, anti puede significar dos cosas, y acá tiene los dos sentidos, que se opone a Cristo y también que quiere ocupar el lugar de Cristo. Ahora, esa figura es una figura singular, una, que va a manifestarse ¿cuándo? Al final, ¿no? Por ejemplo, Mateo 24, en 2 de Tesalonicenses 2, Pablo, hablándoles a ellos, les dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el fin, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese que está hablando Pablo acá? El anticristo. Y está hablando de una persona. Bueno, pueden mirar Apocalipsis 13, pueden mirar Daniel 9. Ahí habla de esta figura. Es una persona. Pero lo que está hablando, dice Juan, ustedes saben que el anticristo viene. Pero antes que venga el anticristo, ¿quiénes han venido? Han surgido muchos anticristos, en plural. ¿Quiénes son estos anticristos? Las personas contra las cuales Juan estaba advirtiéndole a los hermanos, que eran estas personas que se levantaban en contra de una enseñanza sana y correcta sobre el Señor Jesús. Lo que está acá en juego es cómo respondemos a la pregunta ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Estas personas decían que Jesús era un hombre y que Dios lo había ungido durante tiempo, pero después, antes de que muera, lo desungió, como quien dice. O sea, brindaban una visión distorsionada del Señor Jesucristo. Hago aquí un paréntesis. Yo les mencioné cuando hicimos nuestro primer sermón a un hombre que se llamaba Cerinto, ¿se acuerdan? Bueno, Cerinto fue un hombre que enseñaba esto. Y él vivió en la época de Juan y a él se opuso Juan directamente. En el siglo II, con Juan muerto y todo, también iban a surgir los gnósticos. ¿Qué cuestionaban los gnósticos? La respuesta bíblica a la pregunta ¿quién es Jesús? Después iban a venir un tal Arrio. ¿Escucharon hablar del arrianismo? Siglo III, siglo IV. El arrianismo, un tal Arrio. ¿Qué decía Arrio? También negaba que Cristo sea Dios. Él negaba eso. Y así a lo largo de la historia ha habido muchas, pero muchas doctrinas y enseñanzas que cuestionan esta verdad que es central en el Evangelio. Esta es la verdad que está defendiendo Juan y a la que nosotros nos tenemos que aferrar. Jesucristo es Dios. Jesucristo es hombre. Dios se hizo hombre, plenamente hombre, en Cristo. Esas eran herejías que había en ese tiempo. Gracias a Dios ya no hay más. ¿O sí? Pregúntenle a los testigos de Jehová qué piensan acerca de Cristo. ¿Quién es Cristo? Ahí está el problema, ¿eh? Pregúntenle a los mormones qué piensan acerca de quién es Cristo. ¿Cómo responden ellos a la pregunta? ¿Quién es Jesús? Pregúntenle a mucha gente que le gusta Jesús, que les cae simpático.
El Jesús que dice, yo soy amor y vine a amar y vine a amar, es un Jesús simpático. El que dice, yo he venido a traer espada a esta tierra, ese ya no es tan simpático. El que llama al arrepentimiento no es tan simpático. Pero hay un Jesús que algunos enseñan o predican que es así. Los testigos de Jehová, por ejemplo, creen, muy parecido a lo que creen los mormones, que el Señor Jesús es un ángel encarnado. O que es un Dios chiquito que nace del Dios grande. Cuando uno niega la verdad, tiene que buscar explicar la mentira que creó y termina inventando cosas muy locas. El otro día pasaron por casa los testigos de Jehová y me dejaron un papelito y hablaba de cómo podemos conocer a Dios. Conocer a Dios. Y había un artículo al principio que hablaba de los atributos de Dios, que Dios es santo, que Dios es justo. Interesante. Después hablaba de cómo se había revelado el Señor. En una parte, en toda la revista, 12 páginas, más, son como 4 o 5 hojitas, 20 páginas, había en un artículo un parrafito que hablaba de Jesús, diciendo que Dios había enviado a su Hijo. Y al final había como una llamadita que decía, ¿cómo puedo yo conocer? ¿Puede usted conocer a Dios? Hay mucha gente que piensa que Dios es muy alto, que no le interesamos a nosotros y que no se puede conocer a Dios. ¿Pero se puede conocer a Dios? Sí, se puede conocer a Dios. ¿Cómo? Bueno, lea la Biblia, dígale a los testigos de Jehová que vengan y le expliquen lo que la Biblia dice, trate de obedecer los mandamientos de Dios, todas cosas muy lindas, pero es muy llamativo. ¿Qué no está? ¿A quién no se menciona? A Cristo. Es muy llamativo, ¿eh? Es muy llamativo eso, no está. Eso es porque estas ideas que Juan está acá advirtiendo y está atacando, son las ideas que surgieron ahí nomás. Toda enseñanza que se aparte de la enseñanza bíblica va a atacar lo que es el núcleo de la fe cristiana, que es quién es Jesús. Al final nosotros podemos encontrar un montón de cosas, ¿no? Pero lo que se está cuestionando es quién es Jesús. ¿Se entiende? Así que dice Juan, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y por esto conocemos que es el último tiempo. Hace mucho yo solía escuchar que promesas, ¿no? Promesas de supuestos profetas. El otro día vi un videíto de un hombre que se llama Guillermo Maldonado, que anunció que el año 2000, el de la pandemia. ¿Cuándo empezó la pandemia y nos encerraron a todos? ¿En el 20? Bueno, ahí en enero del 20 el tipo clavó una profecía de un gran avivamiento, que iba a tener que empezar a abrir iglesias más grandes porque vayan comprando estadios que no van a entrar. Y a los 2 meses cerrar. Bueno, esa cosa de un gran avivamiento, 2 por 3 la escuchamos, ¿no? Y bueno, va rodeado de muchas cosas. Viene un profeta, te dice a vos que sos pastor, se viene un gran avivamiento para tu iglesia, y se mezclan las dos cosas. Un gran avivamiento, mucha gente, y mucha gente que, mucha plata, porque al final todo se reduce a eso. Lamentablemente es así. Pero nosotros, ¿podemos esperar un gran avivamiento? La Biblia promete que cada vez vamos a ser más cristianos y el mundo se va a volver cada vez más lindo. La Biblia habla que cuanto más se acerque el fin, más la mentira va a abundar. Más la mentira va a abundar. El diablo, si nosotros lo miramos en los tiempos en los que anduvo el Señor, andaba desesperado. Y cuanto la venida del Señor más se acerque, más desesperado va a estar. Y a lo largo de la historia hubo siempre falsos profetas, falsos maestros. Y hoy en día eso no cambia, no ha mermado. Nosotros podríamos decir,
Muchos fueron engañados porque no tenían la Biblia, no la gente antes aparecía en la época de Lutero, por ejemplo. Iba a un cura y les decía cualquier sanata si la gente no tenía la Biblia, la gente no sabía leer. Bueno, creían cualquier cosa. La regalamos a la Biblia, en cualquier lado hay Biblia. ¿Cuánto sale una Biblia? O sea, alguien muestra interés, ¿qué hacemos nosotros? La regalamos a la Biblia, está ahí. Bueno, la abundancia de Biblia física ha hecho que baje la apostasía, el engaño, las mentiras. No, porque cuanto más el fin se acerca, más anticristos se van a levantar. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos al Señor. Porque cada día que pase, nosotros vamos a ver que las cosas se van a complicar más. Y los cristianos no deberíamos anhelar y orar, porque el Señor, la Biblia dice, oren por los gobernantes para que ustedes puedan vivir quieta y reposadamente. Pero nosotros no podemos esperar que este mundo se vuelva un lugar agradable para nosotros. Es más, Dios no quiere que este mundo se vuelva un lugar agradable para nosotros. Porque Él ha construido un lugar para nosotros y es el cielo con Él. Sigue el pasaje diciendo, y va a hablar ahora de esos anticristos que habían surgido en la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Qué manera de repetir palabras, ¿no? Parece un lenguaje, un trabalengua. Pero es muy sencillo lo que dice Juan. Esos, los anticristos, salieron de nosotros, se fueron. Evidentemente, estas personas trataron de enseñar en la iglesia algo que no era correcto, algo que no estaba conforme a lo que ellos habían recibido. Y como no encontraron cabida, ¿qué hicieron? Se fueron. ¿Y qué dice Juan? No se lamenten, no se sorprendan, no se asusten. Si salieron de nosotros, es porque en realidad no eran de nosotros. Y es más, y hay una nota acá que a mí me gusta, dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nosotros tenemos que ser conscientes de que todos los que estamos aquí, nosotros no podemos dar por sentado de que el 100% de nosotros somos creyentes. Y va a venir gente, y va a venir un tiempo, y se va a ir. Algunos van a estar sentados toda la vida acá. ¿Quién sabe si es creyente o no? Bueno, la iglesia tiene que buscar formas de ver, evidencias de que son verdaderos creyentes, pero en realidad es el Señor el que sabe y es la propia persona si se examina a sí mismo, si está realmente en la fe o no. No debería sorprendernos. Y sí debería aliviarnos o alegrarnos de que a veces se vaya gente. Es difícil. Uno se pone triste porque uno ama a las personas y se encariña. Pero especialmente, miren, si el día de mañana yo empiezo a enseñar cualquier cosa y a predicar cualquier cosa, y el mayor gesto de amor hacia ustedes o hacia la iglesia, ¿cuál sería? Que Dios me saque. Y bueno, alguno me habrá tomado cariño y le dolerá y se lamentará. Pero es mejor que Dios cuide a su iglesia. Y entonces Él les dice, no se sorprendan de que hayan salido de ustedes. En realidad no eran de ustedes. Y es mejor que se hayan ido. Porque el hecho de que se hayan ido revela dos cosas. Primero, que no eran de nosotros. Y segundo, tenía que ser manifestado, tenía que hacerse evidente. A veces Dios guarda. Ustedes acuérdense la parábola de el trigo y la semilla y la cizaña. La cizaña y el trigo crecen juntos, crecen juntos. Pero a veces, cuando la cizaña enferma y va a enfermar al trigo, y Dios en su misericordia la arranca. Dios la arranca. Y Dios cuida a su iglesia. Y entonces, una vez más, yo quiero jugar o quiero
Quiero que pensemos todo el tiempo estas dos ideas. Nosotros tenemos que aferrarnos al Señor, tenemos que aferrarnos a la palabra, tenemos que aferrarnos al Evangelio que hemos recibido, tenemos que estar alerta, tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque está lleno de falsos, está lleno de lobos disfrazados de cordero, está lleno. Y nosotros no vamos a recibir a un Guillermo Maldonado acá. Primero porque acá no hay plata suficiente para invitarlo. Y segundo, porque contra él estamos advertidos. Pero hay falsos corderos que hablan muy bien y que hablan muy bíblico. Hay gente que son muy buenos hablando. Y no son del Señor. ¿Qué enseñan? Es un parámetro que nosotros tenemos que considerar. Si nosotros un día tenemos que considerar a alguien, lo primero que vamos a fijarnos es qué predica, qué enseña. Pero ni siquiera eso. Hay muchos, cada día se levantan más. Nosotros en algún momento, digo nosotros, con Cari, fuimos parte de iglesias donde la Biblia no estaba, ¿no? Y cuando el Señor nos llevó a lugares donde el énfasis estaba en la Escritura, pensamos que esa era una garantía de que no iba a haber problemas y de que no iba a... Y la verdad que no es así. Y nosotros hoy nos movemos en un mundo que no es el mundo. A veces yo hago referencia, estamos con las 95 tesis, todos nosotros hemos vivido en iglesias muy irracionales y muy poco bíblicas, pero en el círculo en que nosotros nos movemos, 2 por 3 vemos a alguien que por sus evidencias no... Y tenía colgado el cartelito de sana doctrina. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, tenemos que siempre, porque al final, ¿cuál es nuestra garantía? ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿A qué nos podemos afirmar? Al Señor y su palabra. Al Señor y su palabra. ¿En quién ustedes pueden confiar? ¿En quién puedo yo confiar? Yo siempre voy a tratar, por temor y por amor, voy a tratar de ser fiel a la Escritura. Pero ustedes pueden confiar en mí. En cierto grado sí, si no, no podría estar acá. Pero la verdad es que el hombre nunca debe depositar su confianza plenamente en ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Cuando el hombre pone su confianza en cualquier persona, digo, sin duda, ¿no? Alejandro Pelufo es un hombre, nos rebendice con sus enseñanzas, nosotros hemos tenido oportunidad de charlar con él, de plantearle cosas, todo, pero nuestro corazón tampoco puede estar descansando en él. Y él jamás lo ha hecho así, porque un hombre de Dios, ¿a dónde te va a llevar siempre? A que vos confíes en el Señor, a que confíes en la palabra, a que busques respuesta en la palabra, porque eso es lo único que a nosotros nos va a dar seguridad. Entonces, la primera razón por la cual nosotros necesitamos aferrarnos al Señor es que vivimos tiempos difíciles y hay muchos engañadores. Cuanto más se acerque el tiempo del fin, más difíciles, más oscuros van a ser los tiempos. La Iglesia no puede ignorar que los falsos maestros existen y son cada vez más. Algunos es muy fácil darnos cuenta, otros no tanto. ¿Qué tenemos que hacer? Estar alertas, estar alertas. Y si nuestra mirada y nuestro corazón están en el Señor mismo nos va a advertir sobre estas personas. Segundo necesidad por la que nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo. Necesitamos aferrarnos a Cristo porque solo su Espíritu nos revela la verdad, al revelarnos al Hijo y al Padre. Miren cómo sigue los versículos 20 al 23. Pero vosotros, le dice Juan, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Voy a ser breve acá, pero ustedes seguramente han escuchado, ¿qué es tener unción?
La palabra unción significa, ¿qué es una unción? En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes, los reyes y los profetas eran ungidos con aceite. Unción es que te pongan algo acá arriba. Ungir sería. ¿Sí? ¿Y qué te echaban? Aceite. ¿Qué significaba eso? Que te apartaban para una función específica, te marcaba el comienzo tuyo en una función. ¿Sí? ¿Cómo llamamos nosotros al Señor? Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido. ¿Sí? Significa alguien que fue elegido y fue ungido para una función. En el caso de Jesús, Él es el ungido para salvarnos, el único, es único en ese sentido. ¿Qué otra palabra usamos nosotros para hablar del Señor? Mesías. ¿Qué significa Mesías? Lo mismo. Cristo en griego, Mesías en hebreo, pero es la misma palabra. Y ahora está hablando de que nosotros tenemos esa unción. ¿A ustedes alguien les echó aceite sobre la cabeza? No. Y esto es una tergiversación. La Biblia habla de que nosotros para servir al Señor necesitamos depender del Espíritu del Señor. En muchas iglesias que se hace un énfasis equivocado, lo hablamos el miércoles, en el Espíritu Santo, se habla de unción como una especie de poder que Dios te da para que vos seas espectacular en el servicio. Nosotros hablamos el miércoles, pensando en las 95 tesis del pastor Núñez, y hablaba, la palabra habla de un versículo que Jesús dijo, yo les voy a dar mi espíritu y Él me va a glorificar a mí. La unción de la que se habla mucho es una unción que engrandece a las personas y desvía la atención de la gente de Dios para ponerla en las personas. Y entonces las personas que no conocen, viene un tipo y grita mucho y revolea el saco y hace cosas raras y la gente dice, ¿qué unción? Bueno, no, la Biblia no habla de eso. No, eso no es un concepto bíblico para nada. Está hablando acá, cuando dice la unción, ustedes tienen la unción del Santo. ¿Con qué hemos sido ungidos nosotros? Con el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor ha sido derramado sobre nosotros. ¿Sobre quiénes? Sobre los que han creído en Jesucristo. Esa es la marca de aquellos que han creído en Cristo. Han recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en ellos. ¿Y ese Espíritu Santo qué hace? Nos revela al Hijo y nos revela al Padre. Y fíjense, cuando nosotros estábamos estudiando el inicio de esta carta, nos topamos con algunas expresiones en las que era difícil darnos cuenta si él era el Padre o era el Hijo. Bueno, Juan lo hace a propósito muchas veces, porque Juan habla del Padre, después habla del Hijo, porque él quiere recalcar esta idea. Al Padre solo lo puede conocer aquel que conoce al Hijo. Y al Hijo y al Padre solo lo puede conocer aquel al cual el Espíritu se lo revela. ¿Cómo se nos revela? Porque el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y eso es, dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Ustedes recibieron al Espíritu Santo y por eso ustedes conocen todas las cosas. Otro paréntesis aquí. Otra tergiversación es decir, yo tengo el Espíritu Santo, no tengo que estudiar la Biblia, no tengo que ir a un seminario, nada, porque el Espíritu Santo me revela todo. Y así terminan diciendo cualquier sandez. Porque el Espíritu Santo jamás le va a mostrar a alguien o le va a decir a alguien algo que vaya en contra de la palabra del Señor. La forma en la que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, la forma en la que el Espíritu Santo nos revela al Hijo y nos revela al Padre y nos revela la verdad es por medio de la palabra. Ahora, para estudiar la palabra, entender la palabra y ver a Dios en la palabra, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu Santo esté en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, nosotros vamos a leer la Biblia y la Biblia va a ser un libro como cualquier otro. Lo vamos a estudiar, darlo vuelta de aquí para allá, pero para que Dios se revele a nuestras vidas, para que el Padre y el Hijo se revelen a nuestras vidas,
¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo. Y sigue diciendo, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. ¿Ven? Él les dice, yo sé que ustedes saben la verdad, sino porque la conocéis, por eso yo les escribo. Porque ustedes han recibido el Espíritu Santo les ha revelado la verdad, ustedes conocen al Hijo, conocen al Padre, por eso yo les escribo. Y por eso les advierto y por eso los aliento y les digo, ustedes sigan, permanezcan, sean fieles. ¿Salieron? No importa, salieron porque no eran de nosotros. Es más, entiendan, Dios permitió que se manifestase, que fuera evidente que no son de nosotros y dejó que se fueran. Den gracias porque Dios los cuida así. Eso les está diciendo Juan. Y dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quiénes eran los que estaban mintiendo? Y acá va a preguntar y va a decir, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Cito acá un comentario. Dice, sin miedo, Juan formula la pregunta, ¿quién es el mentiroso? Y él mismo da la respuesta. Él está observando a la persona que perpetra la mentira, está poniendo la atención y el foco. ¿Quieren saber quién es el mentiroso? Ese es el mentiroso. El que niega que Jesús es el Cristo. No se está dirigiendo acá, no está hablando de alguien que ocasionalmente representa mal la verdad. Todos podemos tener algún área de nuestra teología media floja y se espera de nosotros que lo que hoy entendemos de una forma, de aquí a un tiempo lo entendamos mucho mejor y lo vivamos mucho mejor. No, pero él está hablando de alguien que ataca el corazón mismo del Evangelio. Juan enfrenta a esta persona a quien se le ha antojado trastocar la verdad de la humanidad de Cristo en una mentira. El corazón, dice este comentarista, de la fe cristiana es que Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. En el credo de Atanasio, que procede del siglo IV, esta doctrina se formula de esta manera. ¿Han escuchado hablar del credo atanasiano? Muchas veces la iglesia, Juan acá está combatiendo la mentira y entonces se escribe esta carta. Bueno, muchas veces la mentira volvió a surgir y ¿qué hizo la iglesia? Expresó la verdad bíblica en credos que después se convirtieron en confesiones. La iglesia históricamente se reunió y dijo, los cristianos creemos esto. Quienes no creen esto no tienen comunión con nosotros. No son cristianos. Bueno, en el siglo IV hubo esto. En el año 1500 y pico y 1600 y pico, ¿qué hizo la iglesia? Escribió un documento que ustedes seguro conocen, la Confesión Bautista de Londres. En los años 70, cuando fue el ataque contra la inerrancia bíblica, ¿qué se hizo? La Declaración de Chicago sobre inerrancia bíblica, que afirma lo que la Biblia enseña sobre eso. Bueno, el credo atanasiano o de Atanasio es un credo que establece esta verdad, la verdad de que Jesucristo es Dios, plenamente Dios y es plenamente hombre. Y parece que es una cuestión teológica, pero que nosotros tengamos un conocimiento claro de quién es Cristo es vital. Pero si nosotros estamos creyendo en un Cristo que es un espíritu que no está cercano a nosotros y que no se hizo hombre por nosotros, ese Cristo nos salva. Y si creemos en un hombre que era muy inteligente y muy gauchito, pero no era Dios, ese Cristo no podía morir en nuestro lugar. Necesitamos creer en el Cristo de la Biblia. Dice el credo atanasiano, la fe ortodoxa es que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Él es Dios, generado antes de todos los tiempos de la seidad del Padre, y hombre, nacido de la substancia de la Madre, perfecto Dios, perfecto hombre. Eso cree la Iglesia. Jesucristo es plenamente hombre, plenamente Dios. Y esto es lo que atacan estos mentirosos. Y este es el anticristo, dice Juan, el que niega al Padre y al Hijo. Porque el Padre nadie lo había visto.
Juan está hablando acá con pensadores que han abrevado de las ideas griegas. Las ideas griegas, ¿cuáles eran? Que todo lo que era terrenal, físico, palpable era malo. Lo espiritual era lo bueno, lo físico era malo. ¿Sí? ¿Esas ideas están hoy en la iglesia? Sí, todavía siguen existiendo. Se llama neoplatonismo, esa filosofía. En alguna época la iglesia de la Edad Media fue muy influida por esta idea. Ahora, en esta época específica, ¿cómo se traducía eso? ¿Cómo Dios, santo y perfecto, se iba a ser humano si la carne es algo malo? Pero lea Génesis, ¿qué dice? Dios hizo y ¿qué? Vio Dios que todo era como. Bueno, no me quiero ir de tema. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo usted imagina el cielo? ¿Vieron esa imagen del cielo y las nubes y todo con un vestidito blanco tocando un arpa? ¿Un aburrimiento? ¿De dónde viene esa idea? De ahí, de pensar que es todo así como, que todo eso es lo espiritual, porque todo lo físico es malo. Y la verdad es que no es una idea bíblica esa. Y hay un énfasis muy fuerte. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay como una especie de paralelismo que hace Juan. La mentira, negar al Hijo, es negar al Padre. El que confiesa al Hijo está en la verdad y tiene también al Padre. Tercer razón por la que nosotros necesitamos aferrarnos a Cristo es porque al final es solo el Evangelio lo que es nuestra garantía de vida eterna. Vamos a los versículos 24 y 25. Y Juan va a repetir una idea que ya dijo al principio. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. El Evangelio. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna. Una vez más, Juan alienta a los hermanos a que permanezcan ellos lo que oyeron desde el principio. Una vez más les está diciendo, rechacen todo mensaje innovador, original, llamativo. Es falso. No tenemos que buscar ni prestar atención a mensajes que no sean lo que nosotros hemos recibido desde el principio. El Evangelio, que el Dios santo y justo vino a alcanzarnos a nosotros haciéndose hombre en Cristo. Y a todos esos, los que creen en eso, se les ha dado el privilegio de conocer al Padre, de conocer al Hijo y de conocer la verdad. Y de esa manera son guardados del error. Dice un comentarista, cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, dice Juan, tendréis como resultado la comunión con el Hijo y con el Padre. Y el Hijo y el Padre se establecen allí donde reside la palabra de Dios. Por medio de la palabra, el Hijo y el Padre tienen comunión con el creyente y pueden comunicarse con él. ¿Cómo nosotros conocemos al Padre? ¿Cómo nosotros conocemos al Hijo? ¿Es algo místico? No, Dios se nos revela en su palabra. Estoy usando la palabra mística en el mal sentido. Hay un componente espiritual. Cuando nosotros leemos la Biblia, no es solo conocimiento de acá. Es un conocimiento que transforma. Es un conocimiento que da vida. Pero es solo por la palabra. Por eso Juan hace ese énfasis. Permanezcan en lo que escucharon del principio. Porque el llamado de Juan es este. Permanecer, perseverar. Que sea la palabra sembrada en nosotros la que eche raíces, que crezca, que fructifique. Porque esa es la evidencia de que realmente somos hijos de Dios. ¿En qué estamos creyendo? Si nosotros nos encontramos con el apóstol Pablo o el apóstol Juan, ¿creemos lo mismo que ellos? Hablábamos la otra vez, ¿no?, de las iglesias apostólicas. Bueno, si no enseñan lo mismo que enseñaron los apóstoles, no pueden reclamar ese título.
¿Qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo de cosas innovadoras? ¿Alguien vio la asunción de Trump el otro día? Habló una obispa. ¿No lo vieron? Sí, una obispa de la iglesia episcopal. ¿Hacia dónde fue dirigido su discurso? Una agenda social y LGTB. Bueno, no es el Evangelio. Eso es la iglesia adaptando su mensaje, y lo pierde, adaptando su mensaje a los tiempos. Cuando la iglesia predica de acuerdo a los vientos, no estamos creyendo lo desde el principio. Y eso es muy obvio, pero el riesgo está para nosotros también. Muchas veces nosotros también queremos ser relevantes para nuestra cultura y todo. Y al final lo que tenemos que hacer es ser fieles al mensaje que recibimos desde el principio. Dios espera de nosotros, pide de nosotros perseverancia, permanecer. Y la promesa para los que perseveran es la vida eterna. Esa es la promesa que nos sostiene. Perseveren, porque ustedes han recibido una promesa, la vida eterna. ¿Cuál era la promesa de estos falsos maestros? Un conocimiento secreto que era para unos pocos. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué prometen los falsos maestros de hoy? Bueno, riquezas, nuevas puertas de negocio, rompimientos de dedos, qué sé yo. Pero solo hay uno que puede prometer vida eterna. ¿Y cuál es el requisito? ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? Los que permanecen en lo que hemos recibido desde el principio, el Evangelio. Y nosotros necesitamos aferrarnos entonces al Evangelio. Finalmente, necesitamos aferrarnos a Cristo, porque solo en Él nosotros estamos a salvo del engaño y de la vergüenza del día final. Miren cómo termina el pasaje. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Hago una aclaración. Esta traducción nuestra dice os engañan. En realidad no han sido engañados. Una traducción mejor sería los que quieren engañarlos. Pero no pueden. ¿Por qué? Porque ustedes son más vivos. No, en realidad no. Porque el Señor les ha dado su Espíritu. El Señor les ha dado su palabra. Si ustedes se aferran a la palabra y son guiados por el Espíritu, es el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, la que los va a guardar del error. Pero, dice, la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Otra vez, aclaración, un cristiano necesita aprender de otros, sí, claro. ¿Otro te puede revelar a Cristo? No. Porque este era el derecho que se arrogaban estos falsos maestros, que es el derecho que se arrogan muchos. Vos mirame a mí, yo te voy a hacer conocer. Cuando la palabra es otra y enseña otra cosa. ¿Quién es el que nos revela al Padre, al Hijo y la verdad? El Espíritu. Y esto habla aquí de algo que se llama igualdad fundamental de todos los creyentes. Los creyentes, ¿podemos beneficiarnos de escritores eruditos o de grandes maestros? Sí. Gracias a Dios por ello. ¿Necesitamos nosotros tal grado de erudición para conocer a Dios? No. ¿Quién puede conocer a Dios? ¿Quién puede estudiar griego? ¿Qué sé yo? No traté todavía. Es difícil. No todos pueden estudiar griego. No todos pueden estudiar hebreo, teología. No todos. ¿Quiénes pueden conocer a Dios? Cualquiera que haya nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Es la unción en el buen sentido de la palabra.
es que Dios nos dé su Espíritu. Y en ese sentido nosotros no necesitamos otra cosa, no hay otra cosa que nos permita conocer a Dios. Es solo el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios va a usar la palabra. Y dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Una vez más, ¿sí? A la larga o a la corta, los falsos maestros van a ser sorprendidos en la mentira. Pero el Espíritu Santo nunca miente. Y dice, y termina Juan diciendo, y ahora, hijitos, permaneced en Él. No, perdón, me salté. Si es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Este texto es un llamado a que nosotros seamos fieles al mensaje del Evangelio. Nada más. Aferrate a Cristo, aferrate al Evangelio, no le agregues condimentos raros, estate alerta, estate alerta. La iglesia tiene que estar alerta, porque van a surgir falsos maestros, anticristos, van a surgir muchos. Hace poco fue descubierto un hombre en una situación de pecado, ¿no? Y era un hombre muy respetado, muy valorado por sus enseñanzas y todo. Y a mí bueno, mucha gente quedó sorprendida. Da pena, ¿no? Da pena. Y el pastor John MacArthur, él dijo en un momento, bueno, Dios guarda a su iglesia. Dios tenga misericordia de ese hermano y sea restaurado. ¿No? Oramos por él. Pero nosotros no siempre tenemos que estar alerta. Nunca deberíamos relajarnos. Nadie nos llamó a ser policía y andar diciendo, porque hay gente que encuentra que es cazadora de herejía y después anda mirando detalles. Nah. Yo veo mucha gente que pierde mucho tiempo en las redes sociales a veces. Yo lo estoy haciendo, usted haga lo que quiera. Yo tenía mucha gente en Facebook y a todos los días me salta, hoy el cumpleaños de tal, el cumpleaños de tal. Y me fijo, ¿lo conozco? No, estoy eliminando. Porque aparece mucha gente que se dedica a eso nada más. Y de repente, de 2x3 aparece un video, la herejía de tal persona. Y son gente que se dedica a atacar a personas que son reconocidas por su fidelidad. ¿Son inefables? No. Nosotros no creemos en eso. Cualquiera puede cometer un error, cualquiera puede. No sé si nunca lo leí de motu propio de él, pero John Stott, por ejemplo, es un teólogo que yo respeto y siempre lo he dicho que lo readmiro. Bueno, hay una parte de su teología que yo no comparto. Y está bien, no pasa nada. No significa que yo no pienso que él sea perfecto, pero hay gente que se dedica a cazar, a buscarle el pelo a la leche. No tenemos que hacer eso, pero sí tenemos que estar alerta. Nosotros tenemos que estar alerta con esta seguridad. El Señor nos guarda. El Señor nos guarda. Es el Espíritu del Señor el que nos guarda. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, y acá sí está hablando del día final, cuando Él venga, nosotros tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Muchos, que no solo creen que van a entrar al cielo, sino que tienen ganado un trono casi parecido al del Señor al lado de Él. Muchos se van a quedar afuera. Muchos, ¿eh? Fíjense cuando el Señor rechaza y dice, pero ¿cómo, Señor? Y no es que alguien dice, Señor, yo iba al culto todos los domingos. No van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. Hacíamos cosas espectaculares en tu nombre. No los conozco, va a decir el Señor. Pero va a los que permanezcan fieles hasta el final, el Señor les va a decir, vengan, ustedes son míos, vengan, acérquense, sin
vergüenza. No van a ser avergonzados. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y fíjense cómo termina el pasaje. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El broche de oro es esto, del pasaje. Hay todo un contraste, ¿no? Los mentirosos no confiesan al Hijo, no confiesan a Cristo. Como no confiesan a Jesucristo, tampoco conocen al Padre. Son engañadores, vienen para engañar. Dios va a hacer manifiesto que no son nuestros, no son. Pero ustedes sí, porque ustedes están en el Señor, porque ustedes permanecen en el Señor y el Señor les dio su Espíritu, el Señor los llevó a la verdad, el Señor los guarda. Entonces ustedes tengan esa confianza. Pero el Evangelio, si ustedes han creído en el Evangelio y están permaneciendo en el Evangelio, van a vivir conforme al Evangelio. Miren cómo se comportan los que no viven conforme al Evangelio. Me voy a adelantar, pero si quiere lea la segunda carta de Juan y va a ver qué manda hacer Juan con respecto a estas personas, a estos engañadores. Juan les dice a la iglesia que recibe esta carta, ni los reciban, ni les abran la puerta. No les abran la puerta. No les abran la puerta. Voy otro paréntesis, ¿no? Nosotros seguramente a su casa van los testigos de Jehová. Uno es respetuoso, ¿no? Yo aprovecho, les pregunto muchas veces porque me interesa saber. Pero nosotros no tenemos que escucharlo a ver si ellos tienen razón. Y no tenemos que pensar que son, bueno, tienen alguna diferencia, pero básicamente son cristianos. No son cristianos. Porque niegan al Padre, niegan al Hijo. Al negar al Hijo están negando al Padre. No son de nosotros, no los reciben. No significa que no le vamos a abrir la puerta, le vamos a tratar mal, ¿no? Estoy hablando de no pensar en ellos como alguien de quien uno podría aprender algo de Dios. Ni en ellos ni cualquier otro de estos que tergiversa el Evangelio. Déjenme terminar con estos pensamientos finales. Al leer este pasaje nosotros tenemos que, me gustaría que usted se lleve esta idea. Nosotros vivimos en tiempos difíciles, en tiempos de engaño. Lo único que nos puede mantener a salvo del engaño no es nuestra inteligencia, que tenemos que usarla, nuestro estudio, que tenemos que hacerlo, pero no es nuestra propia capacidad la que nos va a mantener a salvo del error. Es el Señor, es su Espíritu y es que nosotros seamos fieles al Evangelio. Ayer mismo, mientras pensaba en esto, le contaba a Cari ahora en el viaje, leía una noticia de un hombre, un físico, un matemático, un tipo súper inteligente. Se las hago cortas, se enamoró de una jovencita latinoamericana por internet. Terminó viajando a Latinoamérica y la chica le dijo, ay, venite para acá porque qué sé yo, tráeme una valija que me dejé acá. Cuando se fue a subir al avión había como 2 kilos de cocaína en la valija y terminó preso no sé cuántos años. Y vos decís, ¿en serio? ¿Un tipo tan vivo? Y bueno, nosotros tampoco somos ninguno vivo. No confiemos en nuestra propia prudencia, dice. No descanses en tu propia prudencia. Tenés que estar alerta, tenemos que estar alerta. Pero tenemos que saber esto. Tenemos que aferrarnos a Cristo. Lo único que nos va a mantener seguros es aferrarnos a Cristo y aferrarnos a su palabra, al Evangelio que hemos recibido desde el principio. La iglesia tiene que ser fiel al Evangelio que ha recibido del principio. Porque a veces nosotros hasta podemos poner o pensar que lo que enseñaron tales personas en tal época, Calvino cometió errores, Lutero cometió errores, los puritanos cometieron errores. ¿Son admirables? Sí, claro, en muchos sentidos. Pero lo único en lo que nuestro corazón puede descansar seguro
Lo único que nos va a mantener a salvo en medio del error es la palabra del Señor. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Y esto es especialmente cuidadoso o de cuidado para alguien que quizá todavía no ha depositado su fe en Cristo. Si usted no cree en Jesucristo, va a terminar creyendo cualquier cosa. Va a terminar abrazando cualquier cosa. Cualquier cosa. Que si usted mata a un grillo le trae mala suerte, pero yo veo, ¿no? No sé acá porque no conozco, pero en Pinto, donde yo vivo, yo conozco muchas chicas que a veces se interesan un poco por la Biblia, pero también se interesan por otras cosas. Que ahora están de moda los ángeles, los registros akáshicos, las constelaciones familiares. ¿Han escuchado o no? Está lleno de eso. Quieren ganar plata, pongan un consultorio de eso. Es impresionante. Es impresionante. Y vos decís, pero si nuestro corazón no está firmado en Cristo, vamos a terminar creyendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Que si pongo los muebles en cierto lugar me va a ir bien, que si pongo agua al sol en la luna llena y después me la tomo, me va a ir bien. Si la confianza no está puesta en Cristo, van a terminar creyendo cualquier cosa. Y a veces nosotros decimos, yo no sé. Yo he visto gente muy inteligente. Conozco una chica médica, vende unos spray áuricos. Porque lo único que nos va a salvar, nos va a guardar de terminar creyendo cualquier cosa, es una fe puesta en el Señor Jesucristo. Lo único que nos guarda del error es que el Espíritu Santo viva en nosotros y nos lleve a toda verdad. El mundo, si no está en Cristo, está lleno de confusión. Y uno termina creyendo cualquier cosa. Y los límites de la insensatez humana son muy amplios. Podemos terminar creyendo cualquier cosa. Hermanos, aferrémonos a la palabra del Señor. Estemos alerta. Eso es lo que nos toca a nosotros. Estar alerta. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. ¿Cuál es el parámetro? La palabra. Usted váyase hoy y a la tarde lea el pasaje. A ver, esto que decía Sebastián, ¿es así o no? No sea policía de la fe. Yo algún error voy a cometer. Pero fíjese siempre. Estemos alerta. Porque hoy en día, y más hoy que tenemos, usted busca cualquier cosa y en internet hay mil cosas. Mil. Y tenemos que estar alerta. Pero al final, no es nuestra viveza lo que nos va a guardar el error, sino aferrarnos a la palabra del Señor. Oremos, hermano.